Ha sido una guerra violenta, con muchos muertos, con revoluciones de por medio, con guerras que realmente llevaron a que muchas vidas se sacrificaron por los sistemas económicos, el sistema capitalista y el sistema socialista. Interesante recordar una visión que tiene John Robinson en su obra Marx, Marshall, Keynes. Ella dice que consideran que el socialismo no es una etapa ulterior al capitalismo, sino un sustituto de esto, dice John Robinson. En realidad, la concepción marxista dice que el socialismo es la etapa superior al capitalismo. Robinson dice no, es un sustituto. Un medio por el cual las naciones que no participaron de la revolución industrial pueden imitar sus conquistas técnicas. Un medio para conseguir una rápida acumulación y una mejor redistribución de la riqueza bajo un conjunto diferente de reglas de juego. Muy interesante lo que plantea John Robinson. Pero para esa época, porque muchos años después, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigidas por Mikhail Gorbachev, dejan de ser socialistas y la Unión se desune. Y esa gran unión termina de manera que van surgiendo países autónomamente y esos países ahora están tratando de ser nuevamente cooptados por el país más fuerte que era de la Unión Soviética, que era Rusia. Rusia antes de la Revolución Socialista era la famosa por la Rusia de los zares. Allá los reyes le decían zares. Zar era el rey. Hoy hay bloques en el mundo, ya no es Estados Unidos y China, que serían los más representativos de lo que quedó en la guerra de los sistemas del siglo pasado. Está el bloque europeo, está el bloque de Rusia y están también otro bloque que se llaman los BRICS, ¿no? Entonces, pareciera que John Robinson tenía razón. No se trataba de que el socialismo era una etapa superior al capitalismo, sino más bien un sustituto de desde el punto de vista de que el Estado cope la sociedad y el mercado desaparezca con la planificación centralizada por el Estado. Si hubo esa guerra de sistemas, la humanidad lo vivió prácticamente desde 1917, cuando se da la revolución bolchevique dirigida por Lenin, prácticamente todo un siglo. Este nuevo siglo es un siglo en el que las democracias se han fortalecido y el conocimiento ha avanzado mucho, como nunca. Entonces lo que yo quiero es que quede aquí como una cuestión de reflexión de nosotros. Que los sistemas son creaciones humanas. Y por lo tanto,
no debiera, en mi criterio, ser motivo para que entremos en guerra fratricida, matándonos por los sistemas. Y la manera de cómo resolver qué sistema sigue es dejando que la sociedad avance con sus enfoques de sistema. Muy pocos imaginaban de que en Chile pudiera ganar una elección un miembro del Partido Comunista de Chile y que hoy sea presidente. Pero a mí no me sorprendió porque estamos en muchos países del mundo con una confianza en la votación de la gente. Ojalá no caiga el presidente de Chile en lo que han caído otros del enfoque socialista, comunista, de eternizarse en el gobierno como lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, como lo hizo hasta su muerte Chávez y ahora Maduro, y como pretendía hacerlo Evo Morales en Bolivia. Los imprescindibles, los dioses. Si estamos en un régimen democrático, la oportunidad de la renovación tiene que ser de manera permanente. Quienes están en función del poder no dan oportunidad a que hayan opositores. No hay oportunidad. Les dejan que avancen hasta un cierto trecho y después los sacan del camino. Y en muchos casos los eliminan, los matan. Los sacan por la vía legal o los hacen sacar una sentencia, los encuentran alguna cosa y lamentablemente es así. La reflexión que yo quiero en este punto es de que los sistemas son creaciones humanas. Con el desarrollo de la humanidad no podemos repetir las guerras y fratricidas entre los seres humanos por los sistemas, que la democracia es el mejor mecanismo para determinar los sistemas y que los sistemas son alternativos, no son, como decía Marx, de que era un determinismo histórico que el socialismo iba sí o sí a destruir el capitalismo porque el capitalismo se está destruyendo. En el caso boliviano, esto en el fondo sigue presente. En el fondo hay dos modelos mucho más fuertes que ya tienen sus pruebas históricas. La economía de mercado y el, digamos, estatismo, porque no hubo socialismo en Bolivia, el estatismo. El estatismo que busca sustituir en todo lo que sea posible al mercado y disminuir al empresario. Pero el que mejor dio históricamente un ejemplo de lo que yo afirmo de que el sistema es un medio fue Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro llegó al gobierno en 1952 después de que le eliminaran una elección y lo exilaran al Paraguay. Y Hernán Siles Suazo se quedó en Bolivia y encabezó una revolución, o sea, tomaron las calles, las armas, tuvieron apoyo de la policía, los militares, los campesinos, los obreros, los mineros. Sacaron del gobierno a los que se adueñaban, que querían el continuismo, hicieron fraude
y no reconocían el triunfo de Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro estatizó más que ningún otro presidente en la historia boliviana. Estatizó la minería. Les quitó las mineras a los grandes poderes mineros, multimillonarios mineros. Estatizó, bueno, ya venía estatizada el petróleo, pero después lo fue dejando de a poco al sector privado porque se dio cuenta que en el campo del petróleo se necesitan inversiones cuantiosas y el Estado no tenía para inversiones cuantiosas. Y por eso con el código de Abenpor va dándole cabida a la inversión extranjera. Lo que después de la guerra del Chaco no era permitido. Pero después Víctor Paz creó una cantidad de empresas. Promovió las corporaciones bolivianas de fomento. Creó las corporaciones de desarrollo departamental, como en Santa Cruz fue la Cordecruz. El Estado estuvo... Hay un librito de la Fundación Konrad Adenauer. Más de 3.000 empresas habían en Bolivia, que eran del Estado. Y digo que Víctor Paz fue el presidente que demuestra que el sistema es un medio, porque en 1985 se da cuenta que las empresas del Estado que él había mandado a crear estaban aniquiladas en manos del Estado, estaban en quiebra. Las mandó a cerrar, cerró las minas. Prohibió el endeudamiento para capitalizar esas empresas. Prohibió su capitalización y endeudamiento. No podían funcionar con impuestos o con dinero de las reservas internacionales, de ninguna manera como lo están haciendo ahora. Miles de millones de las reservas internacionales han ido a las empresas del Estado. Y hasta ahora no han devuelto y no han producido lo que han invertido. No han recuperado la inversión, ni siquiera han pagado la deuda. Víctor Paz Estenssoro se dio cuenta que el capitalismo de Estado que él había construido y que otros lo continuaron, ya no era el medio, el sistema para sacar adelante al país. Y consolidó más la visión liberal, el mercado. Así fue, queridos estudiantes, en la historia. Algunos pueden decir que eso es lo que hizo con la mano lo borró con el codo, digamos, ¿no? Pero no, yo creo que Víctor Paz Estenssoro, economista, tuvo la lucidez de ver de que los sistemas son un medio para generar bienestar y para desarrollar la sociedad. Y si esos sistemas ya no sirven eficiente, eficazmente, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Hay que crear otros. Y ese es el reto de nosotros, queridos estudiantes. Si el modelo que el gobierno ha planteado, el modelo que le llaman social, productivo, comunitario, ya no da los resultados que el mismo gobierno esperaba, es posible que otro sistema pueda sustituirlo. Y habrá una pelea, habrá una pugna, pero esa pugna, esa pelea debe ser democrática, de debate, sin que nos matemos entre nosotros. Tenemos que llegar a la época de la plena democracia. Respetar nuestras instituciones que son fundamentales del sistema. Entonces,
En mi criterio, la humanidad está transitando hacia un nuevo tipo de sociedad. Ese nuevo tipo de sociedad va a generar un nuevo sistema que no conoció la humanidad, que puede ser el resultado de rescatar las cosas del capitalismo, del socialismo, o como algún economista alemán lo intuyó ya el siglo pasado, después de Keynes, ya en la década de los años 38. Walter Eucken, que decía, de los extremos surge un nuevo modelo, que es el modelo del socialismo liberal, con el lema del mercado hasta donde sea posible, el Estado allí donde sea necesario. El mercado hasta donde sea posible y el Estado donde sea necesario. Interesante ese lema, alegre. Pero yo no creo, digamos, en esa teoría de que siempre el tercero, el que va a salir adelante, siempre tiene que, digamos, parecerse a algo a los anteriores. No. Las sociedades son diferentes, son distintas totalmente. Nuestra sociedad es distinta a la anterior. Imagínense las sociedades del siglo pasado sin WhatsApp, sin celular, ni siquiera televisión, radio. O sea, eran sociedades totalmente distintas, ¿no? Bien, esa es digamos, ya una reflexión final de ese punto que importante, que ya lo habíamos hecho conocer en la anterior clase, ¿no? Recalco, seguimos en el campo de la reflexión, porque de eso se trata. Otro gran economista que yo quisiera tener más tiempo para dedicarme a leerlo más, a profundizar más, a sacar más, digamos, provecho de su legado, que es John Rawls, un americano que ha escrito varios libros, pero que llaman la atención hasta por su título nomás, La teoría de la justicia, y otro de la justicia redistributiva. Los dos tomos los tengo. He leído capítulos. No he tenido el tiempo de leer, son bastante voluminosos, pero tengo en mis retos leerlo, estudiarlo, compararlo con Keynes, compararlos con Marx, compararlos con Schumpeter, con los grandes economistas para tratar de sacar, digamos, sus ideas que nos puedan dar alguna luz para orientarnos en el futuro. Ya les había dicho en la anterior clase, como John Rawls dice que los modelos económicos como un medio para facilitar el bien funcionamiento de la economía bajo determinadas reglas es y debe ser una búsqueda constante de los economistas, porque un modelo económico aplicado y convertido en un sistema económico no solo es un mecanismo institucional para satisfacer los deseos y las necesidades, sino un modo de crear y de adaptar los deseos futuros. El cómo los hombres trabajan en conjunto para satisfacer sus deseos presentes afecta los deseos que tendrán después. Reitero, porque nos llama a la reflexión. Un modelo económico aplicado y convertido en un sistema económico no solo es un mecanismo institucional para satisfacer los deseos y las necesidades, sino un modo de crear y de adaptar los deseos futuros. El cómo los hombres trabajan en conjunto para satisfacer sus deseos presentes afecta los deseos que tendrán después.
a la clase de personas que serán. Estos aspectos perfectamente obvios han sido y siempre serán reconocidos por los destacados economistas tan diferentes como Marshall y Marx, afirma John Rawls en su obra La teoría de la justicia. Entonces, queridos estudiantes, los economistas estamos obligados a debatir, a tener siempre presentes de que somos constructores, modificadores o afianzadores de sistemas económicos. Pero si los tomamos a los sistemas como medios, tendremos una visión de desarrollo histórico. Pero si los tomamos como fin en sí mismo, tendremos una visión de que hay que defenderlos incluso con la vida. Las dos visiones están presentes en la humanidad. Hay gente que está dispuesta a dar su vida por el capitalismo. Hay gente que está dispuesta a dar su vida por el socialismo. Y hay gente que no está dispuesta a dar su vida por ningún sistema. Y creo que cada vez más somos los seres humanos más racionales y más demócratas, y vamos a ver de que el sistema es simplemente un medio para salir adelante con mayor bienestar y con mayor justicia, ¿no? Ya hemos hablado también de que los sistemas en la vida real no funcionan de manera pura, están siempre enlazados con instituciones o ciertos principios de modelos que existieron en el pasado y que siguen existiendo de alguna manera. Ya les decía de que hay un librito de unos paseños que estudiaron en Harvard y aplicaron a Bolivia, que se llama La economía del Chenco. Roberto Lacerna y Fernando Calderón, aquí está, son los que han hecho eso. Si pueden leer lo interesante, la economía del Chenco. El Chenco estructural, se llama, ¿no? Ellos dicen de que en Bolivia este es un gran problema. Y los gobiernos a veces lo obvian y dicen, no, todo tiene que ser socialista. O todo tiene que ser comunitarista. Habría que ver cómo es posible, qué es lo que hace que sobrevivan ciertos sistemas a otros, se entrelacen, convivan, pervivan. Nos falta más investigación, obviamente, ¿no? Bien. Recibo preguntas. ¿Quién quiere opinar, hablar, decirnos algo? Dicen, buenos días. Buen día, Víctor Hugo. Buen día, compañero. Entonces, en el tema de los modelos económicos que estamos hablando, se podría decir que los modelos económicos fueron creados para esa época o para ese gobierno, que en su momento funcionaron, pero en el futuro no pueden funcionar al 100%, ¿no? Porque todos los modelos económicos funcionan, pero no al 100%. Tendríamos que plantear otro nuevo modelo económico para el año futuro que estamos hoy, ¿no? El modelo económico se plantea para cuántos años como mínimo. ¿Cómo se podría hacer ese modelo económico y plantearlo para cuántos años? Una duda que tengo grande, ¿no? Porque se habla de modelo económico, pero no sabemos si es factible el modelo económico y si ya no está funcionando, crear un nuevo modelo económico. Y de acuerdo a qué, a base a qué, a los antecedentes que tenemos, ¿no? Esa pregunta le dicen a decir, no. Bien, no, muy bien, le agradezco. Víctor Hugo, le agradezco porque esa inquietud, porque normalmente cuando estamos en un gobierno que hay elecciones cada periodo de tiempo,
4 años, las propuestas debían ser bien analizadas, pero no las analizamos con la profundidad necesaria. Pero casi todos los partidos tienden a plantear un modelo económico. Y se supone que el partido que gana, parte de su elección fue también por el planteamiento del modelo económico. Porque muchos no votan por la economía, votan solamente por la simpatía de alguna de las propuestas electorales atractivas que hacen. No sé en qué medida, por ejemplo, el triunfo del presidente Arce habrá influido el bono del hambre de 1.000 bolivianos, porque estaban en una competencia de bonos, porque se aprobaron muchos bonos, pero el presidente, cuando estaba de candidato, dijo, como bono de 300, de 400, nada que ver. Yo voy a crear un bono de 1.000 bolivianos. El bono del hambre. Entonces, cuando hay elecciones, hay varios factores que se analizan y uno de ellos es el modelo económico. También está el comportamiento político está la cuestión ética, está también la capacidad, digamos, la memoria larga. Había visto, digamos, a Carlos Mesa, el 2003, el 2004, el 2005, cuando gana la elección con Gonzalo Sánchez Lozada como vicepresidente. Pero al actual presidente la gente lo veía como ministro de Economía. Era el único ministro que se había quedado durante todos los gobiernos que tuvo don Evo Morales, desconociendo el referéndum, hizo otra elección, se generó condiciones para la reproducción de su liderazgo en Bolivia, ¿no? Pero sin renunciar a la presidencia. Entonces, cuando se vota, hay varios factores, esa es la democracia. Pero con todos estos factores, a veces, no siempre se elige lo mejor. Y cuando se elige lo mejor, no siempre es mejor para todos. Entonces, yo creo que los modelos siempre deben ser preocupaciones de que sean adaptados. Ese es el concepto fundamental que yo quiero que rescatemos de mi enfoque, porque ustedes pueden tener otro enfoque. De mi enfoque, Víctor Hugo, es su preocupación de usted. El modelo es un medio y por lo tanto cada gobierno debiera plantear un modelo. Y ese modelo puede rescatar lo que se ha hecho en el pasado con un gobierno anterior o puede cambiarlo. Cada gobierno debe tener un modelo económico para aplicar en Bolivia. Y si el modelo funciona, seguramente entrará otro gobierno con otro presidente y seguirá con el modelo. El MAS, bajo ese concepto, plantea un modelo, está Evo Morales, entra el presidente Arce y sigue con el mismo modelo. Pero ya no es la misma persona. Pero el mismo modelo, al tener nuevos líderes, sí o sí va a surgir modificaciones y no va a ser exactamente el mismo. Y ahí va lo que tiene usted, que los que están en función del gobierno van a siempre ver la pertinencia del modelo para que saque adelante la economía, pero también para que afiance su presencia en el poder, porque estamos en un régimen democrático. Entonces, para aplicarlo al caso boliviano, ¿cuál es la fortaleza más importante que le ha hecho que la gente confíe en un 55% y vote por el presidente Arce?
ha sido su participación como ministro de Economía. Entonces, para el actual presidente, la cuestión económica es fundamental porque además que él es economista. Entonces, él está apostando a que la economía en su modelo funcione. Y yo creo que va a seguir funcionando, pero ya no va a funcionar como el 2010, 11, 12, 13 o 14, que generaba superávit fiscal, que teníamos reservas internacionales abundantes. El modelo está debilitado y puede irse debilitando mucho más, pese a que tenga algunos resultados o tenga resultados concretos de crecimiento del Producto Interno Bruto, que las exportaciones crezcan más por la cuestión de los precios internacionales. Bueno, pero yo estoy seguro que el presidente actual va a dar su sello en el sentido económico porque es el segundo presidente economista que tenemos en la historia que yo conozca. Primero fue Víctor Paz, el segundo es Luis Arce, digamos. Otros eran políticos, militares, caudillos, caciques, de todo un poco, ¿no? Entonces, en resumen, Víctor Hugo, los gobiernos deben siempre aplicar modelos económicos y esos modelos económicos son la base para los modelos de la política económica. Porque el sentido de esta unidad es que la política económica se aplica en un modelo económico. No se aplica en el vacío. No es simplemente llegar con los buenos deseos. Hay que aplicar un modelo. Eso es. Buen día, Licen. ¿Cómo estás, José? Buen día. Dígame. Ahí estamos listos. Yo pienso que también el tema que hablaba el compañero es importante, digamos, la continuidad de los modelos siempre y cuando esto funcione, ¿no? Así es. Pero eso en la práctica, digamos, al menos en el cambio de gobierno que hubo entre Yanina y Evo Morales, no se dio tanto, digamos, ¿no? Porque cada quien tiene su ideología y en base a eso va haciendo, digamos, formando el modelo que quieren plantearse, ¿no? Como gobierno. Pero esos cambios yo creo que también perjudican y atrasan la economía, ¿no? Así es, José, totalmente de acuerdo. Entró la señora Áñez y todo lo que había hecho el gobierno anterior era malo. Todo absolutamente era malo y no era así, pues, ¿no? Claro, es que siempre al que sale le echan la culpa, es como decir, ya se fue, entonces vamos. Entonces, las políticas de Estado, dentro de las políticas de Estado, debe estar cierta, digamos, base para que los modelos tengan variaciones, pero no lleguen a ser unas grandes piedras en el camino entre uno y otro modelo, ¿no? El caso de los norteamericanos, el caso de los europeos o los japoneses, incluso los mismos chinos han determinado de que la continuidad de los modelos, con las variaciones que hay de liderazgos y de partidos políticos, en Estados Unidos republicanos y demócratas, en Inglaterra entre conservadores y laboralistas, en Francia entre la derecha y los socialistas, lo mismo en España. Entonces, pero sin embargo, muchas cosas se han mantenido, incluso cambiando los modelos. Porque sí, por ejemplo, aquí en Chile, por ejemplo, el modelo económico en sí no cambia, digamos. Cambian los partidos, cambia la ideología de los partidos y todo, pero tienen una base de modelo que ellos no pueden cambiarlo así rápido, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el gobierno que entró, igual tiene que coordinar con los empresarios privados y todo. Entonces, no pueden cambiarlo del modelo, se mantienen, digamos, una base que tienen, ¿no? Así es.
Así Por es. ejemplo, en Venezuela, yo estaba en Venezuela, igual le dicen, y en Venezuela ha habido una adoctrinación, digamos, mediante los regalos, bonos y todo eso, pero es como yo digo, como una cortina de humo, algo que tapa lo que realmente el gobierno está haciendo, digamos, ¿no? Porque si usted mantiene a la gente feliz, entonces ellos nunca van a reclamar nada. Claro. Así es, así es. Yo este, estoy contento porque ustedes han captado perfectamente el sentido de esta unidad, de que ahí está la discusión de los modelos, que quienes consideran que los modelos están dados y lo que hay que es aplicarlos, porque está el modelo capitalista, está el modelo socialista, pero también hay cada vez más la reflexión de que los modelos al crearse en un país, al aplicarse en un país, van a tener continuidad del sistema, pero en los modelos van a tender a tener su diferenciación histórica. En cada momento histórico va a haber un modelo determinado que puede tener sus resultados positivos en muchos campos, pero quizás no en todos. O quizás sí, pueda tener en todos, porque siempre habrán resultados, pero también hay otros que quizás no van a funcionar. Entonces, en 1985, Víctor Paz Estenssoro sienta las bases del modelo neoliberal, pero en 1952 sentó las bases de la economía del capitalismo de Estado. Entonces, en 1985-86 era absurdo querer mantener el capitalismo de Estado, el modelo que fue exitoso en 1952 hasta los 60, incluso hasta los años 70. Banzer, siendo de derecha totalmente, nunca estatizó yacimientos y todas las empresas, grandes empresas bolivianas que eran parte del Estado. Entonces, en 1900, eso ocurrió, digamos, en 1952, 1985, y el 2006, esa visión, de alguna manera, que tiene una similitud con lo que ocurrió en 1952, con la estatización de las grandes empresas que se convierten en Estado, Evo también las hace, porque recupera las empresas estatales, yacimientos, Entel, Comibol, que estaban prácticamente estaban en manos privadas, lo recupera y las vuelve nuevamente estatales, ¿no? Entonces, ¿qué pasará en estos años que nosotros estamos enfrentando después de la pandemia? Yo, algunas luces que digamos, noto en mi forma de pensar, es de que durante la pandemia, todas las concepciones keynesianas, como nunca en la historia, fueron puestas en vigencia. O sea, el capitalismo necesitó del Estado como nunca. Como nunca. Y el Estado le dio la mano y lo sacó adelante. Entonces, eso tiene su repercusión histórica en los modelos que tienden a afianzarse en la percepción de que el Estado es el principal promotor de la historia y no el mercado. Pero en cada país hay distintas percepciones sobre eso. Y eso es lo que está ocurriendo en América Latina y en Bolivia, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros tengamos la claridad de que debemos sí o sí identificar, clarificar los modelos que están poniéndose en vigencia y analizarlos y también aportar a que se ponga en vigencia lo que nosotros planteamos, lo que nosotros queremos, ¿no? Y dentro de eso es la versión de que el sistema, el modelo, son simplemente medios y no son más bien, digamos, modelos que están ya elaborados y que no hay nada que discutir más que ponerlos en vigencia. Entonces, eso no va con nuestra percepción, digamos. Ahora,
Pasaremos a analizar, para efectos de conocimiento, de una de las instituciones que ha permanecido más que ninguna otra, yo creo que más que la religión católica incluso, que es la creación humana que se llama el mercado. El mercado es una creación humana. Es producto de la necesidad de intercambiar bienes y servicios para poder tener una vida con cada vez más bienestar. Entonces, el mercado surge inicialmente sin el dinero, surge con el trueque. Las personas que necesitan algo que no tienen, lo cambian por otra cosa, teniendo sus excedentes, cambian por otra cosa que no tienen. Pero para intercambiar necesitan tener excedentes o renunciar a algo que tienen. Entonces va surgiendo el mercado. Esta creación humana, el mercado, ha sido estudiado tanto por los economistas, siempre va a ser motivo de nuestra preocupación de investigación. Sigue haciéndose estudios grandes de las formas como se están desarrollando ahora los mercados. Y dentro de esos estudios se han ido convirtiendo en lugares de consenso, podríamos decir, lo que llamamos las ventajas y las desventajas del mercado. Se considera que el mercado en relación a otros instrumentos o a otras instituciones que han existido a lo largo del desarrollo de la humanidad, tienen ciertas ventajas. Una de ellas es la eficiencia. El mercado siempre busca la eficiencia. Mínimo costo, máxima utilidad. El mínimo costo es, la eficiencia es lograr con la menor cantidad de recursos, ya sea materiales y hasta de tiempo, lograr algo, hacer algo, producir algo. Cuando nosotros vamos a interpretar las empresas públicas y las empresas privadas, las empresas privadas que no generen eficiencia quiebran y se quedan atrás. Las empresas públicas, aunque estén quebradas, siguen manteniéndose en el tiempo. Para las empresas públicas la eficiencia es relativa, pero la ley SAPCO, las leyes bolivianas, exigen que la gestión pública debe basarse en los principios de la eficiencia, la eficacia y la economicidad. O sea, el manejo del Estado debe basarse en la eficiencia, la eficacia y la economicidad. Entonces, está en la teoría, pero en la práctica, ¿qué es más eficiente? ¿Quiénes han sido más eficientes? Y ese es el discurso de los empresarios privados. El Estado es ineficiente. Pero no debiera ser así, porque somos seres racionales. Debiéramos siempre preocuparnos por la eficiencia, tanto en el mercado como en el Estado. Pero la eficiencia es, podríamos decir, de manera innata, intrínseca, propia del empresario privado y del mercado. En la medida que sea más eficiente, bajan los precios y aumenta las utilidades. En la medida que sea más eficiente, los costos van a disminuir. Para bajar los precios hay que disminuir los costos. La segunda gran ventaja que se dice es que el mercado, sin una planificación centralizada, siempre da una solución óptima a las necesidades de la sociedad.
El óptimo ha sido discutido mucho y uno de los que más ha aportado es el óptimo en esta cuestión de lo óptimo, la eficiencia. Es un gran economista llamado Wilfredo Pareto. No sé, en alguna materia ustedes han debido llevar los principios de eficiencia de Pareto. Pareto dice que hay dos teoremas que deben ser aplicados para llegar a constatar si un mercado es o no eficiente y genera una solución óptima. El primer teorema dice que el mercado debe ser altamente competitivo o de competencia perfecta. Y el segundo teorema le llaman el teorema de la asignación eficiente. Es decir, ¿quién asigna mejor los recursos productivos con los que se cuentan? Pero lo óptimo y lo equitativo y lo justo son temas de mucho debate en la economía. Lo óptimo puede llevar a que no sea socialmente deseable. Es lo que decía John Rawls, el principio del maximin. El principio de maximin es lograr lo máximo con el mínimo costo. Un tercer campo es que el mercado siempre tiende a reducir los costos de información y de transacción. Llamaremos costos de información y de transacción a los costos que incurren las empresas, las personas, cuando hacen intercambio de bienes y de servicios, porque necesitan información para consolidar la transacción. Pero esta disminución de los costos de información y de transacción es un enfoque del sistema, porque puede de que siempre el mercado va a tender a generar eficiencia, incluso en la información. Antes de que el WhatsApp, del Face y de las redes sociales, para llegar al ciudadano había que pagar altísimos montos a la televisión, altísimos montos a las radios y a los periódicos. Hoy el sistema, el mercado ha generado una ruptura con ese oligopolio y ha hecho altamente competitivo el mundo de la información con las redes sociales. Ha bajado muchísimo los costos de la información, de manera que hay personas que gastan muy poco pagando al Face y llegan más de lo que llega la televisión. Y en el costo de la transacción es el costo que se refiere a consolidar el intercambio de una manera idónea. En eso sí, en Bolivia nos hemos atrasado terriblemente. Un ejemplo bien cortino. Si usted quiere comprarse un auto usado, tiene $15,000 y quiere una vagoneta, digamos que va a las casas importadoras de sus autos usados, a Incruz, a Obando, a la Toyota, a Nissan, y bueno, y así de todos los demás. Pero usted encuentra la vagoneta ideal que usted quiere y al precio que usted está dispuesto a pagar en la playa. Allá por la ida al aeropuerto Virubiru, por el Cambódromo. También hay playa aquí en el cuarto creo que Cuarto Anillo. Por la Cuchilla, licenciado. La Cuchilla también, ¿no? Muy bien, por la Cuchilla también. Usted encuentra el vehículo y quiere comprarlo. Resumidamente diríamos de que usted inmediatamente le pide los papeles y con esos papeles va donde un abogado, el abogado examina y le dice, ¿están bien?
Es la póliza, el carnet de propiedad, etcétera, etcétera. Bien, hacemos el documento de transferencia. Hacen el documento de transferencia y luego tienen que ir a un notario de fe pública. El notario de fe pública tiene que registrar el documento. Y digamos que usted lo hizo. Termina registrado el documento ante el notario de fe pública. Usted hace entrega de los documentos como vendedor, y usted como comprador recibe los documentos. Y se va con el documento de transacción registrado en el notario de fe pública. Feliz se sube a su vagoneta hermosa, pero cuando llega por la Santo Dumont lo paran. Y le dicen, señor, esta vagoneta está con orden de captura porque atropelló a una anciana. Pero ¿cómo? Y no, yo no soy usted queda detenido, la vagoneta también, pero yo la acabo de comprar. Pero la vagoneta fue la que atropelló a la persona. Entonces la transacción no se hizo idóneamente. Usted para llegar a comprar esa, tenía que haber ido a tránsito y tenía que haber sacado la información de que esa vagoneta no estaba en orden de captura. Pero digamos que usted lo hizo. Vamos a suponer, para seguir avanzando. Ya cuando usted está entrando al segundo anillo, lo paran y le dicen, señor, esta vagoneta está con orden de captura. ¿Pero por qué? Porque fue registrada en derechos reales como una garantía hipotecaria y el dueño nunca pagó la deuda y por lo tanto se está ejecutando la hipoteca. Bueno, es el segundo problema que usted encontraría. Pero digamos que también usted fue a tránsito y sacó la información, fue a derechos reales y sacó la información y la vagoneta estaba bien. Y que no le ha pasado, por lo tanto, vamos a ir haciendo los supuestos. Entonces, cuando están superado el problema de tránsito y de derechos reales, lo vuelven a agarrar, digamos, le dan la tercera posibilidad de agarrarlo. ¿Y quiénes son ahora? Son los de, ¿qué se llaman? Donde los vehículos están robados. DIPROVE, licenciado. DIPROVE. Usted también tendría que haber sacado información de DIPROVE. Ahora entonces, querido estudiante, ¿por qué en Bolivia usted no hace como en Estados Unidos, en Chile, que usted entra en su computadora, pone la placa y le sale de DIPROVE, de derechos reales, de todo lado la información de su vehículo que está saneado? ¿Por qué en Bolivia no se unifica esa información? Porque está elevando los costos de transacción. Usted tiene que gastar tiempo y tiene que poner timbre de aceleración en todo lado para que le saquen esa información en condiciones normales. Pero si hay internet, ¿por qué no está integrada esa información? Por corrupción, por el timbre de aceleración. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Y eso pasa en diferentes instituciones, ¿eh? ¿Cómo? Eso pasa también en diferentes instituciones, le digo. Claro. Lo mismo pasa para inscribir si usted quiere abrir una empresa, usted tiene que ir a la alcaldía, usted tiene que ir a impuestos internos, usted tiene que ir al Ministerio del Trabajo, usted tiene que ir a la AFP, es un calvario de cosas. Pero no se puede centralizar para los casos de registro de una empresa y hacer lo que he escuchado a varios presidentes decir. Si usted quiere crear una empresa, usted lo va a hacer como en Chile, creo que
En Chile se crea en 7 horas una empresa, según los datos internacionales del Banco Mundial. Sí, acá se hace más rápido, le dicen. Se Claro. inscribe en impuestos internos y después ya el contador lo hace todo ya. Claro, en cambio aquí es un calvario. Los costos de transacción, cuando las economías de mercado no se han desarrollado plenamente, los costos de transacción son altos. ¿Por qué? Porque los mercados no han transparentado bien los derechos de propiedad y los derechos a la información. Si el derecho a la propiedad y el derecho a la información son plenos, los costos de transacción van a disminuir enormemente. Porque usted al tener, imagínense que usted por la mala suerte compró y le ocurre que le agarra DIPROVE. El lío en que se ha metido para recuperar su plata y además que lo van a quitar ese vehículo, que es robado, por el caso de DIPROVE es robado, es remarcado, no sé qué cosa. Entonces, pero no va a ocurrir eso en las economías de mercado mucho más desarrolladas como Europa, Estados Unidos, o en el caso boliviano, o en el caso latinoamericano, Chile, por ejemplo. Otra ventaja del mercado, obviamente, es la libertad, porque el mercado se basa en la libre oferta, la libre demanda, la libertad del consumidor, la soberanía del consumidor, etc. Sin lugar a dudas, la libertad es una fortaleza del mercado. Una quinta ventaja es de que por la competencia el mercado induce a la introducción de innovaciones y cambios técnicos y organizativos, no solo para subsistir, sino para ser mucho más eficiente y competitivo. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Entonces usted microempresario, usted mediano empresario, gran empresario, siempre va a estar preocupándose de hacer innovaciones y de incorporar tecnología que le vayan reduciendo costos y tiempos y le vayan permitiendo bajar, por lo tanto, precios y aumentando sus niveles de productividad. Yo he escuchado al ministro decir que se va a reunir, muy buena noticia, porque al final, ¿qué tiempo ya estuvo el presidente Arce y el ministro lo mismo? Y recién se van a reunir con los empresarios y que lo van a hacer en Santa Cruz. Pero ¿por qué no se reunieron antes? Por una cuestión ideológica, evidentemente, ¿no? Por una cuestión política. Pero el tema, ¿qué va a ser? La productividad. Un temaz. Era un tema así de lo más gigante. La famosa productividad. Yo creo que los empresarios le van a apabullar al ministro con el tema de la productividad. El ministro puede decirlo, sabe que la productividad en Bolivia es demasiado baja. Bueno, de acuerdo, sí, ministro, de acuerdo. Y le vamos a decir por qué es demasiado baja. Primero, porque usted no nos permite la biogenética. Si aquí llueve demasiado, la soya se arruina. Si hay sequía, la soya se arruina. En cambio, la soya mejorada biogenética, fortalecida, aguanta a las lluvias y a las sequías. Por lo tanto, un productor de soya de la Argentina o del Brasil va a cosechar mucho más que Bolivia, que el boliviano, por esa sencilla razón. ¿Por qué? Porque la biogenética ha fortalecido la resistencia ante la inclemencia del tiempo de la planta de la soya. Pero además la ha hecho que la gavilla sea más grande, que el grano sea más grande, que pese más. Entonces, ministro, ¿por qué no nos permite la biogenética en Bolivia? Si queremos mejorar la productividad en el sector agrícola. Sencillo, ¿no? Sí, pero nosotros les damos el diésel barato. No, el principal factor para el avance y quizás no se cumpla
digamos, la famosa, digamos, ley de los rendimientos decrecientes y la hambruna y la sobrepoblación en el mundo, es precisamente las mejoras en la productividad por la innovación científica y tecnológica. La biogenética es la innovación científica y tecnológica en los alimentos. Pongo un ejemplo. Hay varios temas en los que el Estado no deja ser productivo, no deja mejorar la productividad del sector privado. No lo deja. Le pone trabas en todo. Pero si lo dejara, habría mucho más innovación y cambio tecnológico en Bolivia. La sexta ventaja, los desequilibrios del mercado de la oferta y la demanda, tienden en la mayor parte de los mercados a ser temporales. En los mercados que estos desequilibrios no son temporales, ya se ha prácticamente consensuado de que ante esos fallos debe entrar el Estado, por ejemplo, la crisis económica, la caída de la producción, ¿no? El desempleo, la inflación. En 1936, 37, el 40, 45 seguía la crisis. Entonces, Keynes dice, es el Estado el que va a dar una solución en un en más corto tiempo, porque en el largo plazo todos estamos muertos. Las soluciones hay que darles en el corto plazo, porque en el largo plazo todos los hombres estamos muertos. Es bien nombrada la frase esa de Keynes, ¿no? Debe ingresar el Estado a dar soluciones a los fallos del mercado, a la inexistencia de la demanda. Si no hay demanda, el Estado debe crear demanda. Entonces, es una fortaleza que la mayor parte de los desequilibrios, falta papa, bueno, la próxima cosecha puede que ya no falte, faltas tomate, cebolla, puede que la próxima cosecha, o simplemente sin que la cosecha, digamos, esperemos, simplemente vamos a traer del Perú papa y del Perú cebolla y listo. O sea, se soluciona el desequilibrio por la movilidad, por el tránsito y la integración de los mercados. Séptimo, el mercado logra una óptima formación de precios. Que los precios los ponga el Estado en algunas ocasiones para evitar la inflación, como por ejemplo lo que ha hecho la Argentina. La Argentina ha establecido 1.700 precios, los congeló, nadie podía subirlos durante los, creo que 3 primeros meses, desde diciembre hasta marzo. Entonces, pero eso es arbitrario. Con la finalidad de controlar la inflación, igual la inflación no es la causa. La causa está en otros factores que generan inflación en la Argentina. En Bolivia, los controles de precios eran de la alcaldía, del gobierno. Nunca dieron resultados los controles de precios para disminuir la inflación. Porque se generan mercados paralelos, mercados negros, ilegales, donde las cosas están por las nubes, pero existen. Y si no existen, ¿qué va? No te vas a morir de hambre. Necesitas. Entonces, no es digamos, la solución. Entonces, estamos nombrando estas, digamos, ventajas, pero también los investigadores, los economistas, han hecho muchos estudios y han encontrado que el mercado, si bien tiene ventajas, también tiene desventajas, y le llaman la famosa teoría de los fallos del mercado. La política económica sienta sus bases académicas, científicas en los fallos del mercado. El Estado ingresa a la economía por las fallas del Estado.
Hay otras razones que los políticos ponen por cuestiones de soberanía, de estrategia, de seguridad, de equidad, etcétera, etcétera. Pero en la mayor parte del mundo, la intervención del Estado en la economía es por los fallos del mercado. Entonces, cuando hay un fallo de mercado, cuando lo que dice Pareto, no se cumplen los teoremas del bienestar. Quizás voy a poner, para la próxima clase, voy a poner aquí una diapositiva. Vamos a ponerla aquí. Teoremas de Vilfredo Pareto. Eficiencia del mercado. Entonces, Vilfredo Pareto dice que deben cumplirse dos teoremas para que el Estado no tenga que ver nada o que sean las regulaciones mínimas, porque no hay un mercado que no tenga una mínima regulación. Pesos, medidas, calidad, todos los mercados los garantiza el Estado. Y es una regulación mínima que deben cumplirse. No hay un aparato así específico por cada rubro, por cada producto, pero la alcaldía tiene que garantizar que el kilo que nos venden es un kilo de verdad, que el metro que nos venden es un metro de verdad, un metro de tela, un kilo de pan, un kilo de cebolla, un kilo de papa. Entonces, el primer teorema es la existencia de condiciones de competencia perfecta o altamente competitivo. Entonces, ustedes se dan cuenta de las competencias, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que haya competencia perfecta? A ver, queridos economistas, condiciones de la competencia perfecta. 4 condiciones normalmente las llaman. A ver, la primera condición. Muchos ofertantes y demandantes. Esto de muchos hace que todos sean del mismo tamaño y sean, por lo tanto, tomadores de precio. No incluyen, por su tamaño, no incluyen determinantemente en la cantidad producida. Vamos a ponerlo mejor para que así vamos a entenderlo mejor. La segunda condición es que el producto o servicio sea homogéneo. Es decir, todos van a producir idéntico, lo mismo, porque si no, no hay.
¿no? Esto es fundamental. Tienen la tercera condición. Tienen la misma tecnología e igual información. Esto es clave, ¿no? Y 4, hay libertad de entrada y salida al mercado. Salida del mercado sería, ¿no? Sales del mercado. Entonces, Pareto Óptimo dice, esto es fundamental. Nos vamos al mercado, por ejemplo, del sector financiero. ¿Por qué hay una regulación tan alta en el sector financiero? Porque el sector financiero no cumple con las condiciones de la competencia perfecta o de altamente competitivo. Los banqueros son pocos, creo que hay 16 bancos. Los usuarios somos millones. Segundo, ellos tienen información que a nosotros nunca nos la van a dar si no fuera obligatorio que el Estado les imponga que hagan conocer. No sabemos si está al borde de la quiebra o no. Las entidades financieras que no eran reguladas, las cooperativas, de la noche a la mañana entraron en quiebra y se llevaron la plata de los clientes que el día anterior habían depositado. Hay asimetrías de información, no hay igual información. Entonces, el primer teorema. Y el segundo teorema la asignación de recursos es eficiente dada una distribución inicial. Entonces, si estos teoremas no se cumplen, se justificaría que el Estado intervenga con algún tipo de participación. Y entonces vamos a ver ahora en qué casos estos teoremas no se cumplen. Veamos primero en la cuestión de la cantidad, la competencia, la cantidad de productores y de consumidores genera competencia. El caso extremo es el monopolio donde no hay nada de competencia porque es el único en el mercado. Ahora, los monopolios, según los estudios que se han hecho, su origen de los monopolios en gran medida no siempre son monopolios inevitables, son monopolios evitables porque hay una ley que los crea o los protege, porque hay una cuestión tecnológica y con patentes, o porque los derechos de propiedad. Pero normalmente los monopolios naturales que se dan en los casos de los servicios básicos, por ejemplo, no hay otra cosa que sería mejor que el monopolio. No hay otra cosa, esa es la teoría. La competencia siempre es lo mejor, lo que llaman el primero mejor, o lo mejor, y
monopolio regulado, podría serlo el monopolio que tiene el segundo mejor. No tiene sentido que haya Saguapag y Saguapoc en Santa Cruz. No tiene sentido. Basta una empresa para que nos dé agua potable en todas las calles donde esté Saguapag, o donde esté la CRE, o donde esté el alcantarillado. No tendría sentido que haya competencia en esos mercados con características naturales. Esto es microeconomía, ¿no? Yo lo estoy simplemente recordando, ¿no? Que los monopolios con características de monopolio natural tienen dos características fundamentales. Tienen costos marginales decrecientes que hacen que los costos a largo plazo sean decrecientes en función de economías de escala. Y el segundo es de que las inversiones generalmente son irrecuperables, o le llaman inversiones hundidas o costos hundidos. ¿Qué sentido tendría que Saguapac saque la alcantarilla si quebrara con, digamos, con Saguapoc? Saguapoc entraría en la competencia, quebrada Saguapac, y Saguapac dice, bueno, voy a recuperar mi inversión, ahí están los tubos, están bajo tierra. Lo que más cuesta no es el tubo, lo que más cuesta es cavar la zanja y tapar la zanja, y por lo tanto no tiene sentido recuperar el tubo. Es irrecuperable eso. Lo mismo de la cañería. Su principal inversión es irrecuperable. Y la segunda condición, evidentemente, construye un tanque, y ese tanque, su mantenimiento, tiene un costo. Esté a la mitad o esté lleno, el costo es más o menos el mismo. Entonces, si está a la mitad, está proveyendo de agua a 1.000 familias. Si está lleno, a unas 2.000 familias. El costo es más o menos lo mismo. Por lo tanto, marginalmente va a tender a disminuir conforme aumente la cantidad de familias que utilicen agua. Entonces, estos fallos han sido analizados y el Estado entra en el caso de los monopolios, pero también puede entrar en el caso del sector financiero por los oligopolios, porque son muy pocos. O puede el Estado tiene el deber de eliminar los cárteles, ¿no? Los cárteles, no sé cómo poner bien el acento ahí. En Bolivia estamos cartelizados. Cártel de transporte, cártel de comerciantes. Hay cárteles en todo. Un cártel es una cantidad grande de personas que proveen un bien o servicio, pero que todos se ponen de acuerdo y se convierten en un poder y ellos defienden sus intereses en desmedro de otros. Entonces, ante esas fallas, el Estado tiene que entrar, promover la competencia, tiene que regular los monopolios naturales, pues regular los monopolios, los oligopolios, tiene que poner el límite a los cárteles. Un segundo fallo son las famosas externalidades. Las externalidades también son un fallo. Una externalidad es cuando hay un efecto que puede ser positivo y debería generar ingresos, o si es negativo, debería cubrir los daños, pero ese efecto no se puede llegar a cobrar o a hacer pagar mediante los simples mecanismos del mercado. El mercado no funciona en el caso de las externalidades. Las fábricas comienzan a botar humo y la gente se enferma
de los pulmones. Los enfermos de los pulmones, dicen, son las fábricas. Las fábricas, cuando vayan a cobrarles que están dañando los pulmones, la gente les van a decir, nosotros estamos produciendo para ustedes. Somos ingenios azucareros y estamos produciendo azúcar para endulzar la vida de todos ustedes y de toda la población. Y eso se bota humo. No tenemos la culpa que usted viva cerca de nuestros ingenios. Váyase a vivir a otro lado, donde no llegue el humo del ingenio. No hay cómo cobrarle. Entonces, como el individuo o el conjunto de individuos no van a poder cobrarle, el Estado viene y le dice, usted tiene que bajar la cantidad de humo que está botando, va a tener que poner filtros, vamos a venir a medir si ese humo que está botando sigue siendo como lo está haciendo ahora, que de alta contaminación, le vamos a multar con varios miles de bolivianos o millones. Entonces el ingenio no queda otra que tiene que poner filtros para que el humo que salga no sea tanto y sea tolerable por el medio ambiente. Aumenta los costos, pero el Estado le está obligando a minimizar la externalidad negativa. No pueden botar las aguas, las empresas a las calles porque van a generar enfermedades, malos olores. Tienen que hacerles tratamiento, la cervecería, Saguapar, todos tienen que hacer tratamiento de las aguas. Las grandes empresas que utilizan harta agua tienen que hacer tratamiento antes de botarla. Si no, multa. ¿Pero quién? El Estado. Entonces el Estado entra a disminuir las externalidades. Perdón, ya estamos a las 10. Tengo otra clase. Vamos a repasar un poco esto de las desventajas del mercado. Con ejemplos, el día miércoles, ¿ya? El día viernes creo que es feriado, pero sí o sí vamos a pasar el día miércoles. Que les vaya